Sentir que estamos perdidos, sentir que lo que hemos hecho hasta ahora de pronto no es lo que queríamos, no es lo justo, sentirnos que no sabemos si las decisiones que hemos tomado han sido las adecuadas y si donde estamos es ese lugar al que queríamos llegar. A veces se siente así la vida, como si no tuviéramos una brújula adecuada o un mapa que nos diga para dónde vamos y quiénes somos y qué queremos hacer. Y por eso hoy Jaime Aranguren, un terapeuta lleno de bastantes herramientas, nos viene a contar un poco cómo se transita ese mapa y cómo se puede caminar para no sentirnos tan perdidos. Jaime, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias por la invitación. Mira, lo primero que hay que tener en cuenta es que el mapa arranca por conocernos a nosotros mismos y existe una herramienta muy poderosa para saber quiénes somos y es la astrología. Buenísima. La astrología. Contémosle un poquito a la gente que de pronto hasta ahora escucha este término o que lo ha escuchado y no sabe bien qué es. Para ti, ¿qué es la astrología? Mira, para mí la astrología se basa en quién eres tú y cómo en el momento en que tú naciste influencian las energías que están en el espacio. O sea, cómo te impregnas de esa energía. Y te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Puede ser que tengamos una montaña y cultivemos café. La única diferencia es que a esta le va a dar el sol de la mañana y a esta el sol de la tarde. Y te vas a dar cuenta que saben diferente los cafés. La pregunta es, ¿por qué? Si es la misma montaña y es el mismo café. Y la única respuesta es que este recibió el sol de la mañana y este el sol de la tarde. Y si en algo tan sencillo hay una diferencia, imagínate si tú naces en la noche, en la mañana, en la tarde o con una atmósfera diferente. Pero entonces ahí también viene la pregunta. Hay gente que dice, no creo que eso afecte. ¿Qué me va a afectar nacer a una hora determinada, nacer en un mes determinado? Es algo muy intangible o difícil de creer para algunas personas. Comparto perfectamente lo que estás diciendo porque yo me consideraba ese tipo de personas, totalmente escéptico, venía de un mundo de la ingeniería donde todo era razón. Y explicar en pocas palabras no es sencillo. ¿Y cómo lo descubro? A través del estudio y profundizando. ¿Por qué nos identificamos con ciertos patrones? Está muy impregnado dentro de la astrología. Pero ponerlo en palabras es como una planta se funciona de forma diferente al lado de un televisor o al lado de otra planta. ¿Cuál es la Claro. explicación científica? La hay, pero es un poco más extensa. Así que para las personas que están viendo esto y tal vez no han creído o no ven el tema como a profundidad, los invitamos a que investiguen mucho más. Tú también te encargas de explicarles, pero también de entregarles o de leer esa carta. Claro que sí, pero te voy a dar un tip. Cuando hablas de investigar, muchas personas creen que la astrología es tu signo zodiacal. Claro. Yo soy Aries, yo soy Y si Piscis. soy Piscis y soy Aries, me comporto así, 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 Exacto. así, y ahí Entonces está. yo te digo lo siguiente, la astrología, puntualmente la carta, es como un gran rompecabezas. Y yo podría levantar una pieza y decirte, este es parte de ti, pero tú eres todas las piezas. Entonces, cuando las personas afirman yo soy, levantan solamente una pieza. Eso no es verdad. Eres Claro. una parte de, pero la habilidad del astrólogo es armar ese rompecabezas para poder entender bien quién eres. Total. Es como cuando nacemos en Colombia. Entonces, como solo nací en Colombia, soy colombiano y ya eso dice quién soy. Pero depende de dónde nací, si en la costa, si en el interior, si en Boyacá, si en Cundinamarca, eso también Tendencia afecta. indígena, Sí, costeña, sí. paisa, y automáticamente dice uno es y no es. Claro, y yo soy costeño, pero no soy igual a todos los costeños. También depende de mi familia. Esa es la misma configuración, o eso mismo pasa con la carta astral. Todo afecta. Ese ejemplo es muy interesante cuando tú dices no me afecta el medio ambiente. Pero si naciste en Barranquilla, Cartagena, si naciste en Medellín, ya de entrada eres otra persona, Claro, y la genética juega un papel. por supuesto. Porque si mis papás son más tolerantes al calor, al frío, si tienen una piel que resiste más a algún tipo de clima, eso hace que mi ADN también esté impregnado, afectado, condicionado para que tenga ciertas habilidades, discapacidades, posibilidades. Entonces, así mismo nos afecta. Tal cual. Pero es fácil verlo a nivel genético, pero a nivel energético ya se complica verlo y a veces el que no ve no cree.
El clima, si tú miramos algo neutro, la naturaleza. Sí, ¿Cómo se comporta la naturaleza dependiendo de la temperatura? ¿Mm? Porque al final cuando hablamos de astrología estamos hablando de estaciones y de elementos realmente. Estamos ok, hablando de fuego, tierra, aire y agua y cómo ellos se comportan dependiendo de dónde se encuentran. Entonces todos nosotros, una carta natal tiene estos 4 elementos en diferentes proporciones y eso moldea mucho de tu temperamento, moldea mucho de tu forma de ser. claro. Entonces la temperatura juega un punto importantísimo. Entonces donde tú naces hay una energía disponible en ese momento. Y en la carta natal también se empiezan a ver otro tipo de variables, como pueden ser padre, madre, creencias de base, muchas variables. Pero eso ya viene un complemento tuyo, es decir, en la carta, ¿está bien decirlo carta astral? ¿Es lo mismo que carta natal? Hay personas que lo llaman natal o astral, desde mi perspectiva es lo mismo. Ah, ok, listo. Cuando hacemos esta lectura Ujú. de esa carta o ese mapa de quiénes somos, dónde nacimos, cuáles son las energías, las influencias, ahí se ven las creencias o eso ya es un paso adicional que tú implementas. La astrología tradicional te diría, este eres tú, Ujú, este es tu destino y ese destino no se puede modificar. La diferencia de cómo yo manejo la astrología es desde un punto de vista terapéutico. Entonces lo que yo hago es hacer una inversión de pensamiento. Si este soy yo, ¿qué es lo que me hace a mí ser esa persona? ¿Qué tipo de creencias? claro, Eso quería decir que si yo trabajo en esas creencias, podría empezar a utilizar o a ser otra persona, mi libre albedrío. Pero sí, necesito poder entender mis bases. Yo explico muchas veces que cuando tú naces, es como que tú vienes al mundo con armar una casa ujú, y tienes materias primas. Por claro, ejemplo, a ti te dieron cemento, hierro, piedra, a mí me dieron guadua, lazo. Tengo que puede ser. conocer yo qué tengo para poder armar lo mejor posible mi casa. Pero si yo vivo toda mi vida queriendo armar tu casa, desconociendo la mía, estoy Claro, perdido. sin darme cuenta que no tengo esos elementos o que debo incorporar para poder hacerlo. Tú los puedes incorporar, pero no puedes desconocer tu base, tu Claro. creencia. Ah, bueno, antes de irnos hacia allá, ¿qué afecta esa carta astral? Porque nos hablabas de como los elementos, el Ujú. clima, como para que la gente que nos está viendo de pronto que están en ceros, digámoslo de cierta manera, de esta carta, ¿qué elementos, por dar un pequeño recorrido, afectan esa lectura o esa carta? Te voy a dar los 3 principales, que es en los que yo más me baso: el Sol, la Luna y el ascendente, ¿sí? Ok, Y es como si tuviéramos una mesa de 3 patas. Entonces, una de esas patas es el Sol. De una u otra forma, tú levantas la mano y dices: "Ese soy yo, ok, ese soy yo". El otro es la Luna y es el inconsciente tuyo, que muchas personas desconocen. Es esa parte del yo soy que no soy tan consciente de. Y te doy un ejemplo. Puede ser que tú te consideres una persona muy tranquila. ujú. Vas en tu carro, te cierra alguien, te hierve la sangre, quieres bajar la ventana, gritar y de pronto dices, oye, no sé qué me pasó. Dice, no soy yo, Me me desconozco. desconozco. Qué va. El inconsciente. Y lo otro es el ascendente y es, si tú y yo nos paramos en una ventana y yo te pregunto, ¿tú qué ves? Puede ser que veas el sol, las nubes, los árboles, y yo te digo, no, la señora, el perro. El ascendente es donde yo pongo mi mirada. Es cuando yo sumo Ok, lo que tú crees que eres, tu inconsciente, y en qué te enfocas, tengo una visión mucho más clara de quién eres tú. ok. Desde ahí sería el primer paso. El primero. El primer paso, que es lo que tú haces en sesiones individuales, Ujú. es hacer esa lectura o extender ese mapa de carta natal. Yo primero que todo, cuando tú vienes a una sesión, ya vienes preparado. ¿Por qué? Porque yo te envío un documento donde se explica punto por punto todas las variables, tu sol, tu luna, Mercurio, todo se explica para que tú lo leas. Y en la sesión lo que hacemos es unir esos puntos, Mm, armar el mapa y poder entender dónde están esos limitantes, dónde están esas creencias que no te están llevando a ningún lado, si vienen de tu padre, de tu madre, o si vienen de algo llamado Quirón, que es como lo que tú vienes a trabajar acá. Eso que tú dices, venga, a esta vida vengo a
trabajar. ¿Por qué llegan las personas a leer la carta contigo? Antes de hablar un poco más allá de creencias y el proceso como tal, ¿qué le está pasando a una persona que se pregunta si la carta le podría ayudar? Hay dos tipos de personas, mira. Hay unas personas que vienen porque están desesperadas, no sé para dónde. Tengo un problema, bien sea económico, con la pareja, y estoy perdido y necesito un guía. Hay otro tipo de personas que vienen simplemente por curiosidad. Ujú. Quiero saber qué me dicen los astros. Las personas que vienen por curiosidad, sobre todo, quieren venir por qué va a pasar, qué va a pasar, cuál es la tendencia. Entonces, el primer grupo de personas, desafortunadamente, espera como a tocar fondo para, ¿y ahora qué hago? Yo siempre recomiendo que uno no debe esperar a estar ya en las últimas con un problema muy grande, sino poder entender para dónde voy, quién soy, qué está pasando. Y una opción también es poder ver qué se está repitiendo en tu vida. Cuando un hombre o una mujer habla de que atrae todo el tiempo X o Y tipos de parejas, o que tiene problemas con su jefe o algo, y Ujú. se lo está repitiendo, hay algo que no ha entendido, que se puede ver muy bien dentro de la carta. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que no estás entendiendo? Entonces es cuando uno está perdido, es encontrar ese mapa que me da una pequeña explicación o una explicación inicial de quién soy, por qué me comporto de esta manera, por qué tengo estas facilidades, estas dificultades, y de ahí hago un primer panorama. Sí. Me acuerdo de un punto que está creciendo mucho dentro de mis clientes, es padres que han tenido hijos recién nacidos o pequeños que les leen la carta a sus hijos, Ah, qué bueno. porque eso les da un mapa de quién es, cómo lo oriento, qué le educo. Porque, por ejemplo, él puede ser muy libre, una tendencia muy fuerte al arte, a la pintura, a la música, y los padres son muy ingeniero. O al contrario, no, usted pinte y él es un matemático. Entonces es poder entender, venga, ¿quién es mi hijo? Desde una perspectiva externa. Y ha ayudado mucho a los padres para poder entenderlos. Buenísimo. Ese primer mapeo Ujú, es fundamental para, como lo decías con los hijos, poder entender hacia dónde va, cuál es la tendencia, cuál es el comportamiento, ujú. más o menos cómo va a ser esa persona. Pero es clarísimo que nos has dicho, pero eso no es todo la información, eso no es todo el programa y ya la carta y listo, ya tiene todo. ¿Cuál sería ese paso que sigue? Te voy a resumir primero la carta. La carta es entender fortalezas, debilidades, en qué momento de la vida estás y para dónde vas. Ok. Ujú. Ya cuando hemos identificado es cómo trabajo yo esa problemática, cómo trabajo yo esos bloqueos, cómo trabajo yo mi materia prima. Y de ahí ya entraríamos en un área que es la parte terapéutica, la famosa frase ¿y ahora qué? Y ese ¿y ahora qué? Es entrar en terapia para poderlo trabajar con diferentes líneas. Las líneas que yo manejo son líneas que tienen que ver con el inconsciente. Estamos hablando de regresiones, sugestiones bajo hipnosis, terapias de respiración, para poder que tu inconsciente entienda, no tu consciente. Importantísimo porque a veces queremos hacer las cosas, pensamos que tenemos la disposición, pero vamos a ver y no podemos. Yo me he esforzado, yo he tratado, yo he hecho fuerza, pero no lo puedo conseguir. Y a veces es porque la fuerza está en el inconsciente, son esos Totalmente. patrones que aún no se han soltado, que no se han detenido y por eso mi comportamiento sigue siendo el mismo a pesar de que yo lo quiera cambiar. El inconsciente, el trabajo profundo del ser, en donde a veces pensamos que somos algo, pero nos damos cuenta que de nuestro interior sale otra cosa. Es esa como discusión y pelea de lo que yo hago a propósito y con toda la intención y manera consciente, en el cual yo soy dueño de mis decisiones, y ese otro ámbito del ser donde a veces siento que no soy yo quien toma las decisiones y reacciono de manera, digamos que, impulsiva. Pero bueno, Jaime, para ti, ¿qué es el inconsciente? Mira, antes de contarte para mí qué es el inconsciente, te voy a decir más la relevancia que el inconsciente tiene. Nosotros creemos que somos totalmente conscientes de todo lo que hacemos, pero está demostrado ya a nivel científico que todo lo que hacemos parte de nuestras creencias. Yo reacciono de una forma dependiendo de lo que yo creo, pero no nos detenemos a pensar ¿qué será lo que yo creo de esto? Sino está en ese llamado inconsciente, que todo el tiempo está funcionando y está grabando información dependiendo de nuestras vivencias.
La función del inconsciente es que nosotros sobrevivamos al mundo y protegernos. Y toda esa información se guarda en el inconsciente, en un lugar que yo no necesito llamar y muchas veces desconozco. ¿Para qué? Para poder lidiar con mi vida, evitar que esto me duela, evitar que yo sufra, que esto me pase. Y lo llamo automáticamente en todo momento. Es esa programación de base que tenemos que nos hace ser quienes somos, que nos hace actuar de una manera, entre comillas, natural para nosotros. Decidimos basados en nuestro inconsciente, Claro. donde están nuestras creencias, lo que hemos vivido a través del tiempo. Tengamos recuerdo de ellas o no tengamos recuerdo de ellas. Y ahí tú abres ese panorama y esa palabra que hemos escuchado mucho y es las creencias. Ujú. Entonces, en esta lectura de la carta del mapa, nos hablabas que una segunda parte o un segundo momento, después de leer ese rompecabezas, una de esas piezas es las creencias, que Sí. tienen que ver con el inconsciente. Ujú. ¿Cómo es ese segundo momento de abordaje? El segundo momento ya es ver la representación del sol y de la luna principalmente. ¿Por qué? El sol representa mucho a tu padre, la luna a tu madre. ¿Mm? Hablan otros planetas de hermanos, hablan otros planetas de creencias, pero es importante entender tú cómo percibiste ese modelo de rol, cómo percibes a tu padre, a tu madre, cómo percibes la sexualidad desde que eras un niño. Y eso habla del ambiente. Es cuando yo veo cómo tú percibiste, entiendo por qué tu creencia. Okay. Y he tenido el privilegio de estudiar cartas de hermanos. Y es impresionante cómo cada hermano percibe a su padre o a su madre de forma totalmente diferente. Claro, así sean gemelos. Totalmente. Puede ser el hermano mayor, puede ser el hermano menor, pero cuando nacen en tiempos diferentes, el padre ha evolucionado a través del tiempo y eso se percibe en ellos. Y eso es lo que yo veo en la carta. Esas creencias son esos pensamientos que nos hacen ver el mundo de una manera particular. Interpretar el mundo de una manera particular. Y que nos hacen tomar esa interpretación como esto es bueno o malo, bonito o feo, y ahí vamos por el mundo interpretando todo lo que nos encontramos, lo que interpretamos como nos hacen, la Ujú. interacción con los demás. Y es ahí donde aparece el sufrimiento y un poquito los bloqueos. ¿De qué nos sirve leer la carta astral? ¿De qué nos sirve entender esos mapas y, como lo dijiste tú fuera de cámaras, y luego qué? Mira, y ese y luego qué es que desconocemos muchas veces las creencias. Supongamos, me va mal con el dinero, me va mal con las parejas. Eso es algo que yo sé consciente. Sí, lo he visto. No estoy bien de dinero, no estoy bien atraigo X o Y tipo de parejas. Es poder entender qué hay detrás de eso, cuál es la creencia que hay detrás. Porque si yo te digo, si tu relación inconsciente con el dinero no es sana, Ujú. ¿por qué habría de llegar el dinero a tu vida? Si el inconsciente lo que está haciendo es protegiéndote de eso. Recuerda que el inconsciente siempre funciona bajo supervivencia. Y si Sí, tu inconsciente cree que el dinero es malo por X o Y razón, él te protege, no te va a llegar. claro. Me va a impedir ese dolor, me va a tratar de Así salvar. conscientemente trabaje 5 a 5, que necesito, no, el inconsciente te va a decir, tú no te preocupes, yo te protejo. Sí, no te voy a hacer pasar por... Además, ¿qué pasa? Que en familia se pelean por el dinero, o a mí el dinero me generó una discusión de escasez, o de... Son peleas Ve a mi familiares, padre sufrir mucho por vi a mi dinero, a padre mi madre. sufrir. Entonces, más bien, mi inconsciente o lo que yo empiezo a crear ahí es un problema con el dinero. Claro, Y no lo veo, a pesar de que yo me esfuerce, no lo veo. Ahí son las creencias las que dan ese segundo giro. Una cosa es la carta que nos dice qué condiciones y qué materia prima tienes. sí. Y luego las creencias nos dicen qué estás haciendo con esa materia prima. Ujú. ¿Por qué estás donde estás? ¿Por qué llegaste donde llegaste? ¿Por qué tienes esos resultados? Sí. Listo, perfecto. Y vamos completando el panorama o ese rompecabezas. ¿Cuál sería ese paso adicional? Mira, el paso adicional es entender una cosa. Hablar de ese tipo de problemáticas ayuda, pero es importante que tu inconsciente lo entienda. Y ahí es donde entran las otras líneas terapéuticas que yo manejo, que son regresiones, que tienen que ver con hipnosis, sugestiones bajo hipnosis y terapias de respiración. ¿Qué es lo que realmente hacemos? Necesitamos
cambiar el pasado. Y cambiar el pasado es reinterpretar lo que a mí me pasó. Claro, Y cuando yo reinterpreto ese pasado, es prácticamente como si cogiera el pasado y lo cambiara. claro. Porque cambia su significado, cambia mi creencia. En tu caso particular, tú venías de una creencia que el mundo de una manera, eras ingeniero, ¿no? Ingeniero electrónico. ¿Cómo viviste ese cambio de creencia? ¿Cómo tangiblemente pasaste por ese camino de ser de una manera de pensar, de una manera de actuar, y pasaste a otro totalmente opuesto? Yo tengo algo y es la curiosidad. Yo no cambié por buscar el cambio como tal, Ujú. sino a través de la curiosidad de quiero probar y quiero probar. Y efectivamente vengo de un mundo de la ingeniería. Soy ingeniero electrónico de profesión y el cuestionarme, el preguntarme, es lo que me lleva en un principio a investigar qué hay después de. Y sin ser un creyente, sino Más bien simplemente, apático a mira, te no voy a solo contar no ser algo que muy pocas personas saben, y es que mi esposa, en esa época, mi novia, ella me regala de cumpleaños la lectura de mi carta natal. Y yo voy por compromiso. Mira, mi posición fue esta. Cuénteme lo que yo ya sé. Cuénteme. Y la curiosidad de ver esa interpretación me lleva a mí, no, como cuando ves un truco de magia, que sale un conejo. Yo no me sorprendía por el conejo. Yo quería saber como hicieron. cómo hicieron. Y ahí empiezo a estudiar. Simple y llana curiosidad, cero creencia, quiero entender el truco, dicho de otra forma, como la mentira detrás del Sí, truco. buscando la mentira. Para mi sorpresa, había una explicación lógica, una explicación racional. Y hablando con diferentes personas y leyendo sus cartas, veo cómo ellos es como, ¡ah! Sí, el Y darse cuenta. eso cada vez me empieza a enamorar más de la técnica. Ok. Y a través de eso también te descubriste tú. ¿Cómo viste ese camino y qué viste que estabas errando o haciendo mal o en esa brújula y ese camino cuando te diste cuenta de, oiga, yo pensaba que este era mi camino y no, estoy haciéndolo por otro lado? Fue muy chistoso porque de adolescente, después de terminar mi colegio, yo le dije a mis padres que quería ser psicólogo. Y ellos, como veníamos de un mundo de ingenieros, Era la forma que conocían. era como que, no, Jaime, ¿de qué vas a vivir? No te vas a morir de hambre. Y resulto estudiando ingeniería electrónica. Cuando tengo ese primer acercamiento con la astrología, me doy cuenta el por qué buscaba yo entenderme y transmitir esa información a otros. Y ahí Ujú. fue como mi camino es este, no este. Abandono la ingeniería como tal y me dedico más a todo lo que tiene que ver con terapia. Y ese fue mi camino está equivocado, necesito Ok. corregir. ¿Qué lograste? ¿Quién eras después de ese despertar, si lo podemos llamar de esa manera? ¿Cómo empezaste a vivir diferente? Ahí luché primero con dos cosas. En mi carta se veía que yo tenía mucho el miedo al que dirán. Entonces imagínate, era un mundo de ingenieros. Decir abiertamente y en público que era astrólogo o terapeuta era estar todo el tiempo permeable a lo que pudieran decir los otros. Y estuve mucho tiempo, Claro. solamente atendía mis amigos, los amigos de mis amigos y Nada conocidos, público. recomendados públicos. Y poder entender y trabajar esa herida que estaba dentro de mi carta y es salir al mundo, era lo primero que tenía que hacer. Y dije que el mundo piense lo que yo quiero, que piensen ellos lo importante es lo que pienso yo de mí. Claro. Y esa primera herida, trabajarla mediante exponerme. Y Ok. sí, pueden haber contradictores, no pasa nada. Pueden haber personas que dicen, excelente, no pasa nada. Lo importante es lo que yo pienso de mí mismo. ¿Crees tú que esa es una columna vertebral o un eje transformador y es poder trabajar en lo que yo pienso de mí mismo? Sí. Hoy en día, y en muchas cartas se ve reflejado el problema de la autoestima, el Mm. quién soy. Y trabajar el autoestima es algo que impacta en todas las áreas, porque una buena autoestima puede impactar fácilmente en la relación con tu pareja, con la relación con Con tu todo. dinero, en tu imagen profesional, en todo. Entonces, trabajar el autoestima es importante y sobre todo entender
que no podemos caer en una falsa humildad. Ujú. Uno debe entender quién es. Eso no significa que yo sea mejor ser humano que tú. Pero, por ejemplo, tú puedes ser mucho mejor en algo que yo. Oye, te felicito, tú eres mejor en eso. Como seres humanos somos iguales, pero yo debo entender que yo soy bueno y debo estar orgulloso de algo, de mí. Y yo no estoy desmeritando quién eres tú como ser humano, pero hay que levantar esa falsa humildad. Eso es importante, esa carrera de ser o de poner en el lente algo que creemos que somos o que deberíamos ser. Eso termina desgastando, ¿no? Eso termina siendo un poco más agotador incluso. El deberíamos ser se basa mucho en lo que creemos que los demás deben pensar de nosotros mismos. Claro, además permeado por toda una cultura que nos dice que este es el éxito o esta es alguien que la logró. Y del éxito podríamos hablar un montón. Mira, Claro. en cuestiones, por ejemplo, de dinero, he visto personas muy adineradas donde no les veo la abundancia por ningún lado. Y personas con, llamemos escasos recursos, supremamente abundantes. Y uno podría decir, pero no entiendo. Ujú. Claro que no lo entiendes, porque la abundancia no es eso. No Claro. son tus ceros. En todas las cartas que lees y en todos los procesos que atiendes, ¿siempre está el tema de cambiar y dar un giro? ¿O de vez en cuando encuentras a alguien que está haciendo las cosas, digamos, acordes a su carta? Todos de una u otra forma tenemos cierta sincronía con lo que somos, Ujú. pero dudamos muchas veces y ahí es como necesitamos saber que vamos bien. Uno no es que tenga que cambiar al 100%, pero el solo hecho de cambiar este acto de estar mirando afuera por este acto de mirar adentro, ya hay un aprendizaje. Entonces, más que cambiar es cambiar, deja de mirar afuera, mira por un momento adentro, ¿qué estás sintiendo? ¿Cómo te sientes tú conmigo? Y ahí empieza un cambio, porque poner atención ya es terapéutico. ¿Qué tengo? ¿Cómo me siento? ¿Qué Claro. me pasa cuando me molesto? ¿Siento el calor? Hacer esto, Y es un poco afinar la brújula. por supuesto, porque es una resonancia. Puede ser que tu camino es tu camino. Yo siempre les digo a las personas, tú me debes cuestionar a mí, porque yo te tomo de la mano. Ujú. No, yo no te digo que tomas a la derecha ni a la izquierda, pero yo te acompaño en tu propio camino. Pero no me puedo ser responsable de tus decisiones, yo te guío. Es empoderar a la persona a que entienda quién es. Entender. Uno de los grandes aprendizajes de la lectura y el mapeo de creencias va a ser poder comprender y entender quién soy y por qué Sí. actúo como actúo y por qué tengo esos resultados que tengo. Luego entramos a ese trabajo de las creencias profundas, de mirar hacia adentro para poder cambiar y reinterpretar la vida que nos posibilita Ujú. a generar cambios a futuro. ¿Cuánto tiempo toma eso? Yo hago procesos de 5 a 9 sesiones de terapia, ¿sí? Ujú. Pero lo que hacemos en cada sesión es implantar una semilla dentro de tu inconsciente. Y lo que se hace en el día a día es como quien riega esa semilla. Entonces se dejan ejercicios entre sesión y sesión. Pero hay personas que con 2 o 3 hacen un clic. Encuentran el cambio. Hay personas que se les dificulta un poco más, porque podríamos pasar a otro tema que es que toda víctima de la vida que tú tengas, llámalo como quieras, estás obteniendo algo a cambio, algo positivo. Sí, entiendo. Así sea negativo, pero para ti, yo me puedo quejar de mi pareja, que hace X o Y cosa. ¿Y por qué no la dejas? Estoy obteniendo algo. A qué estás pegado, adherido o adicto? Exacto. Entonces entender, por eso en mis procesos terapéuticos, lo primero que tú haces es escribir una carta. ¿Por qué terapia? ¿Qué es lo que buscas? Segundo, ¿cómo te quieres sentir al finalizar el proceso? Y tercero, y para mí la más importante es, ¿y qué estás dispuesto a hacer para que eso se cumpla? Porque no importa qué tan bueno sea el terapeuta, pero qué estás dispuesto tú a poner. Porque un terapeuta nunca te va a poder cargar, Ujú. nunca te va a poder alzar, te va a poder guiar, pero no lo puedes responsabilizar. Dime tú qué vas a hacer. Bueno, Jaime, nos das un panorama extenso de ese recorrido que hacen las personas y cómo esos mapas y esas piezas del rompecabezas se van uniendo para podernos darnos un panorama de qué hacer, de qué debemos actuar. Importantísimo esa carta que decías
porque lo más importante para acudir a esto es saber qué quiero conseguir, qué quiero trabajar, por qué llegué y a qué estoy dispuesto también. Porque a veces pasamos por un lugar en el cual quiero cambiar, pero lo que se necesita para cambiar no quiero hacerlo, porque me cuesta, me duele, tal vez sea algo que no quiero tocar. Porque tengo algo que me beneficia. No importa, piénsalo de alguna forma. Supongamos que tienes una pareja que te maltrata, supongamos que tienes una situación económica carente, algo le estás sacando beneficio a eso, inconscientemente. Te protege de algo tu inconsciente. Entonces es importante entender cómo plantamos esas semillas, pero qué estás dispuesto a hacer. Porque si no hay una disposición tuya, yo les digo, ahórrate tu dinero, porque nada va a cambiar, nada va a pasar. Nada va a cambiar. Entonces, ¿qué debo hacer para cambiar? Querer. Y querer, o sea, entender cuáles son mis bloqueos inconscientes. ¿Qué es lo que no me está dejando? Porque yo te digo, todos queremos dinero, pero no lo conseguimos. Todos queremos una buena pareja, pero no lo conseguimos. ¿Qué es lo que está entre eso que yo quiero y deseo y lo que yo anhelo? Y te voy a dar un ejemplo, que lo suelo decir mucho, y es, ¿conoces algún fumador que desconozca que el cigarrillo mata? Todos, creería que casi todos, la mayoría saben el daño. Eso quiere decir que por más de que yo sea consciente de algo, la pregunta sería, ¿y entonces por qué lo haces? Uh-huh. Y tu inconsciente algo está manifestando a través de eso que no has podido dejar. Sí. Entonces, todos queremos algo. Yo conscientemente quiero tener esto o lo otro, pero algo en mi inconsciente me evita, igual que el cigarrillo. Algo evita que yo lo deje. Hasta que mi inconsciente no lo entienda, no lo voy a poder hacer. Hay algo detrás de ese consumo de algo que me está haciendo daño, pero hay un beneficio que yo estoy sintiendo. Sí. Y es detrás de ese beneficio lo quiero aún más y cada vez más. Y por eso no puedo soltar de ahí. Te lo digo también de la siguiente forma. Nadie es adicto a algo. Tú no eres adicto al alcohol, al sexo, a la pobreza. Tú lo que eres adicto es a la sensación que eso te causa. Uh-huh. Cuando tú te fumas un cigarrillo, ¿cuál es la emoción que estás teniendo en ese momento? A esa emoción eres adicto. Cuando bebes, esa emoción que desarrollas cuando estás bebiendo, esa es tu adicción, no el alcohol. Por eso muchas personas cambian de adicciones, pero la emoción continúa. Parece, es lo que llamaban a veces vacíos, ¿no? Están llenando esos vacíos. Exacto. ¿Cuáles son esas herramientas que usas para sacar a las personas, darse cuenta o trabajar en ellos esos problemas o esas situaciones que tienen, romper esas creencias y hacer ese cambio de paradigma? Mira, las herramientas varían dependiendo de la persona. Yo siempre digo que la terapia no puede ser una receta de cocina. Hay que poder entender el estado emocional en que llega la persona para poder trabajar con ella. Por ejemplo, si la persona llega muy alterada emocionalmente, lo primero que hacemos es terapias de respiración para poder calmar su sistema nervioso. Una persona que está muy activa, muy estresada, una pérdida de un familiar, necesita primero calmarse. Entonces, en ese caso, terapias de respiración para poder entrar dentro del inconsciente y trabajar su tranquilidad, su sistema nervioso. En otros casos podemos ir directamente a las regresiones. Cuando yo veo que la persona, hablando de astrología, tiene poco tierra, es probable que la persona sea fácil de sugestionar y que pueda entrar rápido en una regresión. Entonces podemos entrar en regresiones que son a la niñez, regresiones que son al vientre materno, que pueden ser a transgeneracional o vidas pasadas, dependiendo de la necesidad y lo de que se configure dentro de la carta natal. Y otra de las herramientas que puede ser es cómo lo sugestiono yo bajo hipnosis, o sea, cómo bajo sus ondas cerebrales para implantar creencias. Esto es posible. Porque, por ejemplo, ¿cómo vas a traer a una mujer fiel si consideras que no existen? Claro. Nunca la vas a ver. Si en ti no existe esa creencia, no lo vas a poder hacer. Entonces necesitamos empezar a implantar creencias, sugestionar. ¿Cuál es el cambio de las personas que has acompañado, que han estado contigo en proceso? El cambio es muy positivo y varía de persona a persona. Vuelvo y te digo, el éxito está por encima del 90%. Pero hay personas que
no quieren ese cambio. Y suena un poco curioso, porque uno dice, voy a terapia, invierto en mi terapia, pero nada pasa. Y es porque la persona misma se está resistiendo, tal vez a eso que tienen que dejar. Trabajaba últimamente con un peruano que era adicto al sexo pago. Y dejar eso no es tan sencillo por el beneficio que está sacando. Ujú. Lo trabajamos durante 9 sesiones, lleva mes y medio sin pagar por sexo, ha tenido un gran avance, pero no siempre cambiar es fácil, porque Claro. obtenemos algo positivo, Sí, si yo me enfermo y me atienden, quiero seguir enfermo para que me sigan atendiendo. claro, Si me desligo de la enfermedad, pierdo eso tan valioso que es la atención. exacto. Y eso lo tengo yo, por eso la carta, Ujú. ¿qué estoy dispuesto a hacer? ¿A estar solo? Hay personas que no pueden estar solas. Exacto. Así pagues 5, 3 o 9 terapias. Si no lo entiendes, la terapia no va a funcionar. Porque Ujú. necesitas quererlo, entenderlo, saber qué hay detrás de eso para que haya un avance. Es importante entonces conocer el mapa, tener la brújula, Ujú. podemos decir afinada, para no solamente entender el mapa, sino entender hacia dónde estoy caminando. Porque a veces el norte que me pone la brújula no es el norte que yo debería tomar, no es mi norte. Así que es importante poder establecer ese camino. La persona que está perdida tal vez en este momento, que se siente perdida, que se siente que en este momento no está caminando lo que quisiera, hay un vacío, ¿cuál sería ese consejo que le das? El consejo para mí básico es dejar de mirar afuera Ujú. y por un momento mirar adentro. ¿Pero por qué? Porque la realidad como nosotros la percibimos es una interpretación de tus sentidos. Sí, Siempre. Lo que para ti un día soleado interpreta, para mí puede ser lo peor. ¿Qué calor está haciendo? Para mí un día lluvioso puede ser lo mejor. Para ti puede ser lo peor. ¿Quién tiene razón? Es la interpretación que está detrás. Y la interpretación es cómo estoy yo interpretando eso que hoy en día me está pasando. ¿cómo se mira para adentro? Conociéndote. O sea, mirarse hacia adentro es cuestionarse, es preguntarse, mirarse. Uno muchas veces cuando se enferma, por ejemplo, desde el punto de vista de biodescodificación, es qué me está queriendo decir mi cuerpo que yo no estoy entendiendo. Pero Ujú. si yo me observara, o sea, estoy atento a cómo me siento, qué pienso, mi temperatura, qué pasa dentro de mí, esto no estaría pasando. Muchas veces la vida nos dice, no es por ahí. Se Nos dice da también que hay señales. angelitos por la calle, en la televisión, en este programa. Y nos resuena, pero no hacemos nada. Cuando estamos atentos, podemos hacer algo. Si no, estamos al vaivén de la vida, Reaccionando todo el tiempo. en base a nuestras creencias. Teniendo las creencias como una brújula. Pensando que eso que me está haciendo daño es de afuera y tal vez no estoy mirando qué tiene que ver conmigo dentro. Todo es resonancia. Si algo afuera no te gusta, tú lo trajiste. ¿Por qué? Si algo que está pasando afuera o está pasando con mi vida y me hace daño, no me gusta, soy responsable de eso. 100%. Lo atrajiste. Y si te pasa de forma reiterativa, es que la vida te está queriendo decir algo y tú no lo has entendido. Puede ser que simplemente es darte cuenta que te mereces algo mejor, pero terminas siempre mirando X o Y tipos de pareja. Y tu autoestima no te deja ver más arriba. ¿Cuál es el mensaje? Tú tienes que entender quién eres tú y cuánto tú vales. Pero si la vida te manda mensajes y no los entiende, la vida es sabia, te los seguirá enviando hasta que un día digas, entendí. Y se puede llegar a viejo y no entender, no haber puesto atención. Sí, Entonces, ¿cómo sé cuál es ese mensaje? ¿Cómo sé que eso que me está pasando, cómo identifico qué es bueno y qué es malo? ¿eres feliz? Yo sí. Esa es la pregunta que se debe hacer la persona. ¿Estás a gusto contigo mismo? Tu cuerpo es sabio. Tú te puedes parar desde la sistémica y preguntarte Mm. algo y ver qué hace tu cuerpo. ¿Dónde lo sientes? ¿Sientes tus manos pesadas? ¿Te sientes a gusto? Está bien. Pero cuando tú dices, whiskycito,
9 de la mañana y como que tú ya sabes, igual te lo puedo recibir, pero mi cuerpo ya sabe que no, porque me estoy escuchando. Pregúntate. Ok. Hay que ponernos atención, Exactamente. escucharnos. Es como la comida. Cuando sé que esto me hace daño, pero igual quiero comerlo. Sé que el dulce o la harina o tal vez alguna comida que sé que me hace daño, pero soy consciente de que igual quiero comerlo. Entonces, cuando me vuelvo cada vez más consciente, puedo ver el panorama mucho más claro para poder empezar mucho a más trabajar. claro. Y si no lo ves, pide ayuda. Claro. Muchas de las personas, como te decía, vienen a terapia cuando tocan fondo. Uno no debe ir al médico cuando ya está listo. Uno debe ir al médico para estar bien. Entonces, ir a terapia también es mirar qué hay en tu mente. Y yo, siendo terapeuta, tengo mi terapeuta. Claro. Porque necesito una visión diferente de lo que me pasa a mí. Total. ¿Dónde te pueden encontrar, Jaime, las personas que han conectado contigo y que quieren saber un poco más y que hagas la lectura de pronto de esta carta natal y empiecen el proceso? ¿Cómo te encuentran? ¿Dónde te consiguen? Mira, en redes sociales, en Instagram, estoy como Terapia Anstar, tanto en Instagram como... ¿Terapia qué, perdón? Anstar, ya te explico qué significa Anstar, y en YouTube también Terapia Anstar. Anstar nació de una palabra que combina dos puntos, ans y star. Ans, que viene de answers, de respuestas, y star, que viene de estrellas. Entonces yo soy un fiel creyente que las respuestas están en las estrellas. Cuando tienes respuestas, ahí empieza todo. ¿Y cómo es ese proceso de empezar? Con la carta natal. Empezando con la carta, que para eso necesitamos la fecha, las horas. Necesitamos 3 cosas, tu lugar de nacimiento, tu hora y tu fecha. Ok. ¿Sí? Es como un GPS. Necesitamos ubicarte en el espacio para saber en el momento que tú naciste cómo se encontraban los astros, cómo se encontraban esas energías influyendo sobre ti. Y desde ahí comenzamos a ver nuestro camino mucho más claro. Gracias, Jaime, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, ha sido un placer. A ustedes 1000 gracias. Ya saben que a veces el mapa que estamos transitando tal vez no sea el que deberíamos estar caminando. Por eso hay que afinar la brújula, conocer el mapa, y esto se puede a través de los datos que nos dan nuestra vida, nuestro nacimiento y más aún la persona que hemos sido durante todos estos años. Esperamos que se lleven lo mejor de este capítulo, que sigan aprendiendo y que se conecten con nosotros a través del canal, a través de YouTube, tranquilamente podcast o a través de todos los medios digitales que les dejamos en las descripciones de nuestro canal. Nos vemos en el próximo capítulo.